Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio. Esperemos se encuentren muy bien y después de este episodio, como siempre, mejor. Esta semana hablaremos sobre qué especialistas son los que tienen que conocer a mi hijo o hija y cuándo y por qué, ¿no? Para esto nos acompaña la doctora Tania Vargas Robledo. Ella es egresada de la Universidad de Guanajuato. Después hizo pediatría, esto avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y posteriormente hizo el posgrado en Ciencias de la Salud de Niños y Adolescentes con Síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, es maestra en Nutrición Clínica Pediátrica por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia de España y fue adscrita por 4 años de la Clínica de Síndrome de Down en el INP, en el Instituto Nacional de Pediatría. Es además colaboradora de Red Down México. Entonces es un gran gusto tenerte aquí, Tania. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Ale. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación, por compartir este espacio. Creo que vamos arrancando y con toda la emoción del mundo. Ay, sí, muchísima. Oye, fíjate que este tema es algo muy importante porque ya para este momento ya platicamos un poquito sobre esta parte social de qué significa tener discapacidad intelectual, ya platicamos sobre qué es el síndrome de Down, qué está asociado un poco al síndrome de Down, pero creo que la pregunta siempre, al menos en el consultorio, es ¿qué especialistas son los que tienen que conocer a mi hijo? ¿No? O sea, como que de repente nos llenamos de 1000 especialistas y no sabemos realmente cuáles sí deberían de estar dándole el seguimiento. Entonces, ¿qué te parece si dividimos un poquito como recién nacidos, los chiquitos que van al kinder tal vez, los un poquito más grandes de primaria y adolescentes y ya adultos? Entonces, al inicio, en esta etapa de recién nacidos, ¿tú a quién nos aconsejas que llevemos a nuestros hijos? Ok, Ale, pues mira, yo creo que es bien importante que desde el día uno, cuando nace nuestro bebé, sea valorado por el pediatra. Y si ya tiene diagnóstico prenatal o no, y en ese momento se detectan algunos rasgos característicos que nos hagan sospechar de síndrome de Down, pues entonces saber que necesita valoraciones extra a solo Mm, pediatría. ¿Cuáles son esas ujú. valoraciones? Pues sería cardiología, porque 1 de cada 2 niños con síndrome de Down pueden tener algún problema cardíaco congénito. Ok. También es importante que lo valore un oftalmólogo, idealmente pues con el tamiz oftalmológico de inicio. El Ujú, tamiz auditivo también es importante. El tamiz metabólico, el que incluye los estudios de tiroides, que también son súper importantes al nacimiento. ujú, Y genética porque tenemos que confirmar el diagnóstico. Aunque nosotros veamos algunos rasgos característicos de síndrome de Down, siempre ujú. es importante que tengamos un cariotipo para que se pueda confirmar y también para que podamos dar asesoramiento a la familia. Y bueno, ya también dentro de los primeros meses de vida, empezarlos a llevar a terapia. ¿Cuáles son las terapias más importantes? Pues terapia física, para que estimulemos los músculos que en ellos están hipotónicos o más aguaditos, y posteriormente también terapia orofacial. También la terapia orofacial es muy importante porque igual tenemos que fortalecer los músculos de la cavidad oral, ya que ellos tienen problemas en el proceso de alimentación en cuanto a la succión, que puede ser más débil, la masticación, que a veces no saben cómo masticar, no saben Claro. lateralizar la lengua para llevar los alimentos a los carrillos y poder masticar. Y también para la deglución, a veces en lugar de deglutir solamente tragan y entonces eso también es un problema porque se pueden atragantar o puede haber muchos accidentes.
Entonces creo que estas son las valoraciones iniciales que debemos tener. Iniciales. Oye, y sabes que algo súper importante que decías, ¿no? O sea, que todos los niños, cuando nacemos, necesitamos sí o sí que nos revisen, pero en específico en estos niños que tienen una condición genética. Entonces, no basta con que el pediatra sea quien le haga el tamiz, por ejemplo, oftalmológico. O sea, sí necesitamos que un oftalmólogo o alguien entrenado en ver ojos revise esos dos ojitos para que no se nos vaya a ir nada, ¿no? Igual sucede con el audiólogo, igual sucede con el cardiólogo. O sea, si recibimos un bebé que no tiene esta condición de vida, puede ser que el pediatra mismo le haga, o sea, todos los tamizajes, ¿no? Y luego ya lo mande a revisión. Pero en el caso específico de los bebitos con síndrome de Down, lo ideal es que sí lo vea cada especialista, porque es quien está más entrenado, ¿no? Claro, y sabes que creo que es muy importante que sepamos que las personas con síndrome de Down tienen mayor probabilidad de tener algunas alteraciones en la salud, ¿no? O sea, el Sí, hecho de que tengan este cromosoma adicional ocasiona cierto desequilibrio en la expresión genética, o sea, no solamente se ve afectado el cromosoma 21, que es el que está triplicado, sí, sino también los otros cromosomas, y entonces va a haber muchas manifestaciones en diferentes órganos. Por eso es que lo que tú decías, sí tenemos que hacerles una valoración un poquito más profunda en cuanto a la vista, a la audición, al corazón, a la tiroides, las células de la sangre y pues estas terapias, ¿no? Porque realmente sí pueden tener algunos problemas de salud que se presenten en ellos con más frecuencia que en la población pediátrica general. claro. Oye, y ya después, o sea, ya tengo mi bebito, ya le hicieron todos los tamizajes. Pero en este periodo muy crítico, ¿no? Porque es un periodo que ya platicamos, incluye los 1000 días hasta los 2 años de edad, etcétera. En este periodo en el que todavía no va al kinder, ¿qué especialistas son los que lo tienen que conocer? Mira, esta etapa como tú dices, es bien importante que conozcamos los primeros 1000 días de vida, que son pues desde el embarazo hasta los 2 años. Entonces, Ujú. creo que aparte de los que ya le hicieron la valoración al nacimiento, tenemos que darle continuidad a su vigilancia. Mm, Cardiología es importante que si se detecta alguna cardiopatía, se dé seguimiento de acuerdo a lo que el cardiólogo vaya marcando, de acuerdo ujú. a pues las condiciones en las que esté nuestro niño, ¿no? Cada niño, claro. Claro que se tiene que individualizar, no podemos Ujú, generalizar. O sea, sí hay algunas recomendaciones generales para los que ujú. no tienen ningún problema de salud adicional al síndrome de Down, pero para los que sí tienen algún problema, sí tenemos que saber que su seguimiento puede ser más estrecho, de acuerdo a lo Claro, que el especialista le vaya marcando, ¿no? Entonces, claro. cardiología, pues hasta que se resuelva su cardiopatía o si no tiene ninguna cardiopatía o ya se resolvió, al menos una vez cada 2 años. Entonces, creo que sí tenemos que cuidar que en este periodo, pues al menos lo vuelva a ver cardiología. Oftalmología y audiología, idealmente se Ujú, tiene que hacer al nacimiento, ujú. a los 6 meses y al año, Ok, y después cada año, porque esto tenemos que ir checando algunas alteraciones que en ellos se presentan con frecuencia y que sabemos que los órganos de los sentidos son súper importantes para que podamos vitales. aprender. Entonces, si ellos tienen de por sí problemas para el aprendizaje, pues Ujú, claro que esto nos puede repercutir aún más para que ellos estén captando estas como señales del medio para que ellos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esas dos tenemos que estar cuidando mucho. Y también las terapias esas no podemos dejarlas, esas es una evaluación continua, tanto claro. terapia física, terapia de lenguaje o terapia orofacial, Oye, terapia importantísimo esto, ¿no? ocupacional. Sí, Porque claro. sobre todo lo orofacial y lo del lenguaje, como que mucha gente dice, no, ¿para qué lo voy a llevar si todavía no habla? Pero es justo, o sea, la terapia orofacial y la terapia del lenguaje nos sirven desde el día uno para un millón de cosas, tanto para la alimentación, para la lactancia materna, para el lenguaje más adelante, ¿no? Sí, claro, Ale. Y sabes que algo bien importante también es la evaluación nutricional. Los niños Ujú, con síndrome de Down, asociado a que tienen varias comorbilidades, o sea, problemas de salud, sobre todo las cardiopatías,
puede que sean durante los primeros 2 años de vida o sea, tengan un problema de malnutrición, o Sí, sea, por déficit, ¿no? O sea, de sí, que estén gastando más energía de la necesaria de para la que que su corazón siga tienen. funcionando, ¿no? Entonces, Claro, en lugar de crecer y en lugar de seguir aumentando peso, pues el corazón se está gastando esa energía para que siga manteniendo viviendo. como, exacto, como en orden todos los órganos. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho que si está bajito de peso, no está creciendo, tenemos que hacerle una evaluación nutricional y ya Nutricional. de acuerdo a esto, pues ver lo que nos recomienden. De acuerdo. Oye, ¿y ahí en ese periodo tú recomendarías también ir al ortopedista o no? Mira, sí, es importante que se le haga el tamiz de cadera también Ok. al nacimiento, porque en ellos también podemos encontrar displasia del desarrollo de la cadera, entonces, sobre todo asociado a que tienen hiperlaxitud de los ligamentos en ellos, hay que Mm, descartar, ¿no? Entonces, con el tamiz de cadera, si todo sale bien, pues entonces ya después no hay necesidad de estarlo mandando hasta que empiece a caminar, porque tenemos que ver que ok, también en ellos es más frecuente que hay pie plano. claro, Entonces, bueno, y algunas otras alteraciones, pero de acuerdo a lo que el pediatra ya vaya encontrando. claro. Me parecen como mil cosas, ¿no? Como que las mamás a veces, cuando son niños muy chiquitos, justo hasta 2 años o hasta el año, llegan angustiadísimas y angustiados también los padres, porque dicen así va a ser el resto de la vida de mi hijo. O sea, ¿tú qué les Sí, dirías a ellos? fíjate que muchas veces, yo creo que son muchos factores, Ale, porque uno, creo que es el duelo que tienen todas las familias a las que llega un integrante con síndrome de Down, porque es algo que probablemente no esperan, o sea, aunque tengan un diagnóstico prenatal, muchas Sí, veces pues les cae como un balde de agua fría, ¿no? O sea, es algo sí. que no esperan, que las expectativas que ellos tenían pues totalmente se convierten en otra cosa y eso puede repercutir en que pues les cueste la aceptación, ¿no? Ujú. Y de ahí, pues ya cuando ven al médico, al pediatra y les empieza a decir todas las valoraciones médicas que necesitan y Claro, también, claro, dependiendo de su hijo, si tiene problemas de salud que realmente condicionen un riesgo para su vida, pues eso aún más les angustia, o sea, es algo ujú, estresante que también pues va a afectar mucho el ambiente familiar y eso creo que al principio para las familias es algo muy estresante. Entonces, como pediatras, como profesionales de salud, creo que tenemos que enfocarnos no solamente en ver esas cuestiones de salud del niño, sino en dar mucho cuidado al ambiente familiar, porque claro que va a depender mucho de eso, que ese niño crezca en un ambiente saludable, que crezca con amor, que lo estén aceptando, que se le dé un seguimiento adecuado, porque claro que si empieza a haber problemas en la familia y entonces ya la mamá está deprimida, el papá se va, claro, entonces ¿quién se hace claro. responsable, no? Cuidar esas redes de apoyo y cuidar mucho también la información que nosotros damos a las familias. Creo que eso es vital. Ujú, ujú. Perfecto. Y entonces ya, o sea, ya llegamos al bendito año de edad, porque ese primer año es, yo creo, el más difícil para cualquier bebé. Ya llegamos al kinder, estamos en los 3 años. Durante ese periodo de vida, o sea, del kinder primaria, ¿qué especialistas y qué laboratorios son los que deberíamos de tomar? Mira, creo que algo que no se nos debe olvidar nunca es que ellos sí tienen un manual de seguimiento, o sea, los especialistas que te he mencionado creo que son los más importantes y los de cajón. Ujú, Como ya te mencionaba, pues cardiología siempre tenemos que considerarlo durante toda la vida, al menos cada 2 años, ujú, audiología y oftalmología también cada año. Ahí sí nos importa mucho el estado nutricional, sin embargo ya pasamos como esa brechita de mayor riesgo de desnutrición. Y más exacto. bien aquí a partir de los 2 años de edad puede haber un pico que se puede ir hacia la obesidad o el sobrepeso. Entonces ahí Ujú, tenemos que cuidar mucho, ¿no? Porque también en ellos hay problemas con la saciedad, o sea, son niños que a claro. veces no sacian y entonces quieren comer a todas horas y esto puede ser un factor de riesgo para este otro problema de malnutrición, que es por Ujú, exceso. Y ujú. también si en las familias pues no ponen límites en cuanto a horarios, en cuanto a cantidad y esto, la calidad de la alimentación, pues eso también va afectando. Algo aquí que tenemos que considerar también es que si ya va a entrar a la escuelita, obviamente
estas dos valoraciones que te decía yo de oftalmología y audiología son vitales porque aquí Claro. es donde ya el niño va a empezar como una esponjita a aprender todo, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos que considerar muchas veces, fíjate qué pasa, que a veces decimos, ay, es que yo creo que tiene autismo y para las mamás es bien fácil decirlo, o para cualquier persona, ¿eh? Sí, Que, es sí, que yo creo que tiene autismo porque le hablo y no me hace caso, o sí, él hace como sus cosas y pues se aísla. Entonces, ahí, antes que nada, tenemos que descartar que no tenga hipoacusia, que en los niños con síndrome Down a veces podemos como darlo, o sea, como que pasarlo por alto más bien, y considerando que las características audiológicas en ellos, pues los conductos son más estrechos y entonces sí. puede disminuir la audición. Entonces, creo que es algo que debemos cuidar mucho. Aquí también los estudios de laboratorio son muy importantes. Las hormonas tiroideas nos ayudan mucho para el aprendizaje. Si tenemos hipotiroidismo y es algo que no se detecta a tiempo, puede ocasionar problemas cognitivos, ¿no? Y de por sí en ellos, pues ya tenemos esta discapacidad intelectual. Y Ujú. la biometría hemática es algo que tenemos que cuidar porque también en las células de la sangre ellos pueden tener algunos problemitas que a veces no les dan repercusión, pero sí tenemos que vigilar. Entonces, creo que eso también una vez al año como mínimo. A partir de los 2 años ya se empieza a pedir el perfil de lípidos, que incluye colesterol, triglicéridos, las grasitas buenas, que es el HDL. Entonces, con esto nosotros nos podemos ir dando cuenta pues cómo están, ¿no? Porque también ya se empiezan a alterar. Entonces creo Nutricionalmente, que, claro. Y claro, asociado a exacto, lo que decías, ¿no? De la obesidad, de repente, pues ya no es un niño chiquitito en el que estamos planeando las papillas, ya está introducido en la dieta familiar y a veces nuestras dietas familiares no son lo ideal. claro, sí, sí. Y pues ya, yo creo que esas como, mira, yo creo que lo que te decía, tenemos que individualizar mucho a cada niño. Sí. Esto que te estoy mencionando es algo como de cajón que tenemos que Ujú, tener. Las terapias ocupacionales aquí son muy importantes porque ya los niños empiezan a intentar vestirse, a abrir la puerta, a conectar ujú. cables. Entonces, ¿sabes? O sea, ese tipo de cositas que para ellos pues es algo como necesario, ¿no? Porque están aprendiendo. Creo que también ahí ya tenemos que enseñarles pues a realizar ciertas actividades en casa que nos puedan ayudar para que ellos también se sientan útiles. Y Exacto. también algo que me gustaría mucho aconsejar a las familias es que no tenemos que sobreprotegerlos, o sea, tenemos que enseñarlos para que ellos empiecen a ser cada vez más autónomos, pero no sobreprotegerlos, porque si De no, acuerdo. les estamos quitando muchas herramientas para que cuando ellos sean grandes, pues puedan ser independientes, ¿no? Entonces creo que esta cuestión es De importante. acuerdísimo. Oye, y a veces también nos hemos topado con papás o mamás en la consulta que se encuentran como muy angustiados porque ellos sienten que son los que tienen que estar armando el rompecabezas médico. Es decir, ellos son los que dicen, es que el oftalmólogo dijo esto, pero es que no sé quién dijo esto y el ortodoncista, ¿no? Entonces, ¿quién debería de llevar la batuta? O sea, ¿qué médico es el que debería de decir, ok, vamos muy bien, tenemos esto, check, nos falta esto? Mira, yo creo que eso no le corresponde, bueno, claro que es algo, una responsabilidad para las familias, ¿no? Pero para eso tenemos un manual de salud que se creó y ya van varias veces que se reproduce este manualito, creo que ahorita está la quinta edición, es el manual o guía de atención médica para personas con síndrome de Down y este va dirigido a familias. Sin embargo, esto para ellos es una herramienta que les sirve para Ujú, seguimiento. Sin ujú. embargo, quien tiene que ir armando todo este rompecabezas que tú dices son los médicos, idealmente el pediatra, que él los puede ver de forma integral y ya ir viendo qué estudios ya tiene, cuáles le hacen falta, si ha tenido valoraciones por subespecialistas, si no, pues mandarlo de acuerdo a la edad a cuáles le corresponden. Lo que tú Ujú, mencionabas hace un ratito, odontología, por ejemplo, que no te lo mencioné hace un rato, pero que es súper importante, ujú. se recomendaba que se iniciara la valoración por odontología cuando empezaran con la erupción dental. Sin Ujú, embargo, en ellos ya se recomienda que sea desde antes, ¿no? Porque como tienen algunas características específicas en la cavidad oral, ellos ujú. nos pueden ir orientando mucho, pues, para ir mejorando, pues, cuando empiece la erupción dental. Entonces, creo que es Sí. algo que también tenemos que E incluso el considerar y, lenguaje. exacto, el Ujú. sueño también. Claro, todo, todo tiene mucha relación con todo.
Por eso son sistemas y son conectados y es nuestro cuerpo humano. Así es, Oye, Ale. ¿y qué tan importante o qué tan peligroso sería perder un adecuado seguimiento médico? Mira, yo no lo veo como algo que sea lo más grave del mundo porque hay muchas personas con síndrome de Down que a lo mejor tuvieron una valoración médica cuando nacieron y ya nunca la volvieron a tener. Sí, Sin embargo, el considerar que en ellos existe más riesgo de que tengan algunos problemas de salud, sí es importante que hagamos una medicina preventiva y no curativa, ¿no? O sea, exacto. que no nos enfoquemos en curar las enfermedades que se presentan, porque Ujú, esto pues conlleva muchos más gastos, mucho más desgaste en la familia, que empeore la calidad de vida de la persona con síndrome de Down y más bien ujú. enfocarnos en prevenirlas. Por eso es tan importante el seguimiento de rutina, para que nosotros vayamos dando las recomendaciones que se necesitan, Para vigilando que, evitar, exacto, que no aparezcan. Y cuando nosotros detectamos que hay algo raro, pues entonces desde un tiempo oportuno, mandarlos al subespecialista que amerita, pues para que se dé un tratamiento lo más pronto posible y entonces se pueda evitar lo mayor posible las complicaciones, ¿no? Entonces creo que esta es la idea. de acuerdo, perfecto. Entonces, o sea, haciendo como un resumen, ¿no? Un poco, ¿con qué te gustaría que se quedaran las personas que nos están escuchando? Bueno, pues lo más importante es que debemos considerar que gracias a que se ha llevado un seguimiento médico más estrecho en las personas con síndrome de Down, su calidad de vida ha mejorado y la esperanza de vida también ha aumentado. Ahorita ya las personas con síndrome de Down pueden vivir hasta más de 60 años, cuando antes fallecían entre los 20 y 25 años, y esto era porque no se resolvían los problemas de salud que se Claro, presentaban en la infancia. Entonces, si nosotros cuidamos su estado de salud desde que nacen y llevamos un adecuado control, esto puede beneficiar mucho en su calidad de vida y entonces pueden ser adultos sanos, felices y productivos y muy exacto. exitosos. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que cuidar. Y autónomos, ¿no? O sea, Claro, creo que la importancia, porque a veces la familia o las familias que nos tocan a veces es un, ¿sabes qué? Lo dejé de llevar al doctor porque involucraba mucho tiempo. Pero luego te haces la pregunta, oye, pero cuando tú no estés, porque todos tenemos un boleto de salida, ¿no? De este mundo. Cuando tú no estés, cómo va a no solo sobrevivir, cómo va a vivir esa persona si tú no estás fomentando su autonomía y su salud desde ahorita. Porque todo, o sea, y esto creo que es una cosa padrísima de ser pediatras, es que tenemos influencia sobre el resto de la vida de un ser humano. Entonces, todo lo que hagamos y todo el seguimiento que tengamos y toda la prevención que hayamos hecho va a rendir frutos en un futuro, o sea, en el adolescente o en el adulto que tal vez desarrolle demencia, pero mucho más tarde, o que tal vez no tenga problemas en el corazón, que no tenga problemas para dormir, ¿no? Entonces, claro. sí, Sí, Ale, creo que algo que tenemos que también tener mucho en cuenta es que este seguimiento médico no se enfoca solamente en la infancia y en la adolescencia, ¿no? O sea, que este seguimiento médico es durante toda la vida de las personas con síndrome de Down, porque luego nos enfocamos solo en esta etapa, les damos todo el seguimiento que necesitan, pero ya cuando llega la ya, adolescencia o que ya se hacen adultos, se pierde claro, por completo y están encerrados, ¿eh? O sea, sí, o a lo mejor los sacan ahí con la familia, pero ya ni siquiera los integran a grupos de amigos o que empiecen a trabajar en algún lugar o que empiecen a hacer algo más. O sea, como que solamente los cuidan hasta que viven. Entonces creo que esa no es la idea. O sea, la idea que tenemos todos seres humanos es que cuando crezcamos, pues podamos ser autónomos, suficientes, que podamos suficientes. ser, exacto, independientes, Pensamos igual, Tania. elegir elegir las cosas que nos gustan y que no Sí, nos estén diciendo, tienes que hacer esto y esto no. sí, No, o sea, creo que mucho de eso depende que podamos tener salud. O sea, si tenemos salud, claro, podemos tener todo lo demás. Entonces, creo que exacto.
Enfocar también los cuidados de salud de los adultos con síndrome de Down es algo importante. Esperemos que pronto podamos tener una clínica de síndrome de Down de adultos en De México. adultos. Eso es Por importante, favor, que nos escuche. pero si no, mientras, pues que siga el seguimiento pues con su médico de cabecera, ¿no? Oye, Tania, pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por ayudar a esta comunidad a que esté más informada cada día, porque toda la información es valiosísima. Entonces, dime una frase con la que quisieras que se quedaran los escuchas de este podcast. Híjole, yo creo que para las familias les diría que nada es imposible, que tengan fe y que lo que ellas quieran, eso será para sus hijos. Así como ellas los vean, como esas familias vean a sus hijos, así los verá el resto del mundo. Así es, qué hermoso. Muchísimas gracias. Oye, Tania, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde das consulta? ¿Tus redes sociales? Mira, Ale, ahorita yo ya estoy en León, Guanajuato. Pueden venir a consultarme acá. Mis redes sociales son doctora Tania Vargas en Facebook y doctora Tania T. Pediadown en Instagram. Entonces por ahí me Perfecto. pueden encontrar, me siguen y me dan like las publicaciones. Padrísimo, ahí te vamos a dar like a todo. Muy bien, Ale. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Tania. No, gracias a Adiós. ti. Luego. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.